¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de UH en línea. Esta ocasión en el 10º programa, a través de ultimahora.com, queremos tratar un tema muy interesante, un tema que socialmente es aceptado y que realmente es repudiable. Estoy en compañía ya de Roberto Santander, de Hola Marcia Virgilio, Martínez. ¿Cómo están? Bienvenidos. tema Ya, interesante nuevamente hoy Virgilio. muy interesante. ¿Cómo se llama nuestro tema? Criadazgo. Criadazgo. Según lo que pude leer, alrededor de 50.000 personas están bajo ese régimen. Y como decía Virgilio, es por un lado aceptable, normal en la sociedad, sin embargo tiene su, digamos, su lado Pero negativo de sabes las que es un cosas. término todavía que las personas no tienen todavía conocimiento. Así mismo. Cuando vos le Así. decís criadazgo, ¿qué es eso? Te dicen. ¿Qué es eso? Y generalmente dice, ella es la criadita o él es el criadito. En el desarrollo del programa vamos a consultarle, justamente vamos a hablar de cómo tenemos que referirnos a niños en esta situación, ¿verdad? A través de las redes estamos presentes, ¿verdad? Lo Así dicen. mismo. Vos, Marcia, puedes decir... Sí, nos pueden ver específicamente a través de la página ultimahora.com, también a través de las redes sociales, en el Twitter estamos Última Hora con, en el Facebook Última Hora. Y yo hablo de los invitados. Tenemos entre ellos a la licenciada Marta Benítez, directora de Global Infancia. También va a estar con nosotros el diputado Aldo Vera, de la Comisión de Equidad Social y Género. Y una persona también que va a contar su experiencia. Tina Alvarenga, ella es investigadora y activista social en su situación también de criadazgo, o sea, de haber sido, digamos, una niña en situación de criadazgo. Nos cuenta un poco su realidad de cómo vivió aquella experiencia en su niñez. Y bueno, porque ya no arrancamos con los invitados y que sean ellos los que nos vayan, digamos, contando la realidad que tenemos aquí. En el siguiente bloque entonces ya arrancamos con el desarrollo del tema. Bien, seguimos en el segundo bloque de UH en línea. Esta ocasión me complace en presentar a la licenciada Tina Alvarenga. Ella es investigadora y activista social. Con ella vamos a arrancar a desarrollar el tema de criadazgo, justamente el impacto social que tiene esta situación y sobre todo hablar de cómo afecta a los protagonistas, en especial a los niños en situación de criadazgo. Porque así justamente nos explica Tina que debemos referirnos, ¿verdad? Niños en situación de criadazgo y no criadita ni otro término que se puede utilizar. Pero le damos la bienvenida a Tina, qué placer tenerte, escuchar y conocer tu historia de vida. Para nosotros es fabuloso tenerte aquí. Bienvenida a ti. Muchas gracias a esta invitación de UH en línea. Bueno, hablaremos un poco de esta situación que es en realidad una práctica cultural muy arraigada en el Paraguay, y no solo en el Paraguay, hay que decir que también en otros países del mundo existe esta situación. Lo llaman de otra manera, pero aquí le conocen más comúnmente como criaditos o criaditas, pero nosotros desde el enfoque de derecho creemos que en realidad estamos seguras de que esta es una situación que es un factor más en la vida de un niño, no le determina. Entonces por eso estamos hablando de niñas, niños en situación de criadazgo. ¿Y quiénes son estos niños y estas niñas? Son niños y niñas que viven en casas de terceros, con quienes puedes que tengan algún tipo de relacionamiento de parentesco de primero, segundo, tercer grado, o en general son también familias, son ahijadas o ahijados que en busca de mejores condiciones de vida o el acceso a la educación por mucho tiempo, justificaba de alguna manera la existencia de esta práctica cultural en donde venían el niño del interior del país a vivir en las ciudades cabeceras, en Asunción o en otras ciudades cabeceras del Paraguay, para poder acceder a la educación. Hoy esa situación ya no puede ser tolerable ni puede ser justificable, porque según las estadísticas, el Ministerio de Educación y Cultura tiene cobertura nacional en educación, y la educación hoy es gratuita y obligatoria hasta el 9º grado. Por lo tanto, ya no se justifica hoy que exista. Sin embargo, todavía existen situaciones, y esta situación afecta a los derechos fundamentales del niño a vivir en su familia, a crecer en su familia, a acceder al derecho a la educación, a acceder al derecho a la protección,
a acceder al derecho de estar cobijado en una comunidad cercana y a desarrollarse plenamente como ser humano de forma integral. Entonces, por eso, esta es una situación que viola y atenta contra todos los derechos del niño. Tina, justamente esta situación afecta en su mayoría a personas de escasos recursos, gente del Sí. interior del país. Sí, y si bien hay situaciones que individuales específicas que no se saben exactamente por qué vienen, pero en principio la justificación es el acceso a la educación, ¿verdad? Pero por otro lado, hay otras situaciones que pueden ser suelen ser motivos. Por ejemplo, el peligro al abuso. Cuando una persona, una mujer, tiene hijos y luego se separa o queda viuda o es madre sin tener pareja y después forma otra nueva pareja y llega a un tiempo de la preadolescencia o es una niña, entonces muchas veces las mujeres optan por sacarle de la casa, queriendo proteger a esa niña de un posible abuso, de un posible situación de maltrato, y entonces le envía en una casa de la tía, de la madrina, etcétera, ¿verdad? Entonces, queriendo protegerle de otras situaciones, va y muchas veces están expuestas nuevamente a nuevas o iguales o peores peligros. Son vulnerables también Sí, a la situación. Sí, absolutamente hay una vulnerabilidad, está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, desde el año 95 fue el primer estudio que se hizo en Asunción y por Ernesto Heisekel y un equipo, y en ese momento en Asunción se calculaba en 11.000 criaditas y criaditos. Cuando a partir del 2000, desde Global Infancia, trabajamos esta temática, encontramos realmente que era una situación que en ese momento no era visibilizado como violatoria a los derechos del niño. Entonces, a partir de unas historias de vida que habíamos empezado a hacer, encontramos elementos que nos llevaban a decir, esta es una situación que debe ser erradicada. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en esta organización casi durante 10 años y en donde tomamos contacto con niños, niñas en esta situación y empezar a hacer acciones de incidencia de tal forma que esta situación privada, doméstica, que estaba dentro del ámbito de las familias, muy invisibilizada, pase al ámbito público y a verse como una situación que afecta a muchos niños todavía en Paraguay. Hoy, estando ya en el 2016, ¿verdad? Estamos hablando de 16 años, desde el 2000 al 2016, 16 años, llevó para que este año, ante la situación de Carolina, una situación muy emblemática de la muerte de Carolina en manos de sus patrones, de sus tutores, por primera vez la ciudadanía se pone y se indigna ante esta situación y se ve como que era una niña que estaba en situación de criadazgo. Por primera vez la opinión pública, los medios de comunicación principalmente, lo vieron desde este punto de vista, no solo como una niña maltratada, sino como una niña en situación de criadazgo, víctima de una violencia muy fuerte e incluso de un asesinato. Tina, en este caso, vos también experimentaste una situación así. ¿A los cuántos años? Mira, yo pasé por esta situación, por eso que para mí es una situación que afecta muchísimo también mi propia historia, porque yo estuve desde los 10 años, cuando vine de Puerto Casado, donde yo nací, vine a Asunción, me enviaron, y viví hasta los 18 años en situación de criadazgo en una familia que, si bien cualquiera que ve mi historia diría, ay, bueno, ella podría decirse que le fue bien. Sin embargo, pasé las mismas situaciones prácticamente, no de forma tan grave como otras, como es el tema de la discriminación, la exclusión y por sobre todo también en muchos momentos el aislamiento, la soledad,
y por sobre todo el, el no conformar grupos de referencia, porque el desarraigo fue muy fuerte en mi caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando una criadita vive en una casa, dicen que te van a tratar como hija, pero sin embargo te hacen trabajar como empleada doméstica. Y dicen que no eres empleada doméstica porque en realidad no te están pagando. No hay remuneración. No hay remuneración. Y es el error. Y entonces ahí hay no sos ni chicha ni limonada. O sea, hay un límite entre la explotación laboral y él dice que te van a tratar como hija. Claro, entonces, yo pasé por esa situación, incluso me tocó cuidar de una persona anciana a quien le tenía que bañar, siendo adolescente, ¿verdad? Y incluso me llegaron a dar cintarazos y a nunca estar en la mesa de los patrones, a pararme ahí a servirle la comida a la gente y luego ir a servirme yo cuando ya todos comieron. Mis cubiertos no eran lo mismo que lo que tenían los patrones. Lo que sí debo admitir es que tenía más abierto y a disposición para mí una biblioteca, pero no la heladera. O sea, el señor me decía, todos los libros que quieras leer, pero la señora decía, nada sin permiso de lo que hay en la heladera. O sea, hay una cosa medio rara ahí, ¿verdad? Claro. Pero sí me tocó vivir esa situación. No digo que gracias a eso soy quien soy, porque me parece que las circunstancias cada uno puede ir sacando ventajas de las circunstancias o aprovechar, pero no puede ser una condición. No es posible que algunos niños tengan que pasar por tanto sufrimiento, por tanto sacrificio para acceder al derecho a la educación, cuando que es un derecho que tienen todos los niños. Tina, justamente esta práctica socialmente aceptada es la que no permite ver que el niño directamente tiene que ir a la escuela por derecho, ¿verdad? Y cuando está en una casa trabajando, justamente se le tiene que remunerar, por más de que esté allí y no sea su familia, porque está realizando un trabajo doméstico. Sí, a partir de los 16 años, según nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia actualmente. O sea, una cosa es la explotación infantil y otra cosa es el trabajo que forma parte del proceso de aprendizaje de un niño y que es una cuestión de un proceso pedagógico de asumir responsabilidades. Claro. Dar deberes. Dar deberes y que Claro. Sí, es un trabajo, Claro. ¿verdad? O sea, una cosa cuando vos, bajo las condiciones, pero por sobre todo cuando el niño ejerce su derecho al estudio, a la recreación, a estar con su familia. Si todo esto se cumple, estos derechos, y 2 horas o 3 horas por día hace alguna actividad laboral, alguna actividad que le remunere, claro, bajo condiciones no peligrosas, que esté acorde a su edad y a todo lo que es el entorno protegido. Sí. Entonces, en ese sentido no estamos hablando de explotación laboral. Pero en el caso del criadazgo, estamos hablando de que cuando una niña de 7, 8 años, famoso, te dice, quiero para la amiguita de mi hijo, y el hijo tiene 1 año o 2 años, ¿cómo vas a poner en manos de una niña de 7, 8, 9, 10 años, un bebé de 1 año, de 2 años, de 3 años? Cuando ya a esa niña o a ese niño se le da como una responsabilidad, algo que está más allá de lo que psicológicamente, también de acuerdo a su edad, no corresponde, entonces no estamos hablando de una actividad que sea compatible con ese niño, claro, ese niño. Estamos hablando de explotación laboral. Tina, ¿cómo afecta psicológicamente y en su autoestima a un niño o niña en situación de criadazgo esta situación? El tema de la autoestima es un componente muy importante. O sea, lo que hace diferente, ¿quién más, quién menos en su casa no hace alguna actividad? ¿O quién más, quién menos un niño del campo no hace algún trabajo con sus padres en el campo, en la chacra?
eso no es lo que más afecta al niño, si bien afecta a su desarrollo también cuando hay explotación, ¿verdad? Pero lo que más afecta es el hecho de la autoestima, en el sentido del trato que a veces denigrante que se le da al niño y a la niña, por sobre todo al hacer luego ya una diferenciación entre los miembros de la familia. Y si peor todavía si hay un niño en la casa y hace una diferenciación en su vestimenta, en lo que come, en la cantidad de horas de juego, en la educación, en la tarea que se le dé. O sea, una cosa es que en mi casa existen otros niños y yo a mis hijos también le digo, bueno, arregle su cama, levantar los platos, etcétera, etcétera, y al niño que también hace lo mismo. Entonces, ahí no hay mucha diferencia, ahí hay como diríamos, una familia guardadora. Pero cuando es la responsabilidad de esa niña o de ese niño hacer esa tarea para los otros, entonces estamos hablando de explotación. Entonces eso sí afecta, y afecta de acuerdo también al carácter, al temperamento del niño y la niña. Y aquí yo me voy a dar una anécdota. Yo recuerdo que cuando yo era criadita, tenía 10 años, y en la misma casa mi hermana era empleada doméstica, remunerada porque tenía 20 años. Y ya venía trabajando hace años como empleada doméstica. Yo observaba que mi patrona le maltrataba a ella, le tiraba con tapas de cacerolas, hasta con una pava, recuerdo una vez le tiró así, y la maltrataba y le gritaba. Y yo decía, ¿cómo es posible que ella le permita? Y cuando esta misma señora una vez me quiso hacer lo mismo, me quiso gritar y yo le dije, pare, ella me dijo, yo te estoy dando de comer. Y yo le dije, tenía 10 años cuando le dije, usted no me está dando nada gratis porque yo estoy pagando por lo que me da. Porque yo limpio la casa, hago esto, le hice un listado de lo que estoy haciendo. Y fue, creo que una de las pocas veces que me dijo de esta forma, y no recuerdo que me haya dicho otra vez eso, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿qué diferencia? Yo tenía mi hermana tenía 20 años. Claro. Y yo tenía 10 no años. asimilaba como era su carácter, entorno, era claro. más sumisa, entre paréntesis, que es lo que más se admiraba y se sigue admirando, que seas callada, buenita, la famosa buenita. ¿Y yo quién era? Yo era la rebelde, la maleducada, la devocada, la malagradecida, de todo lo que quieras, por solo el hecho de entender y de ser consciente de que no me pueden tratar así. Entonces, ¿a quiénes les afecta más? Hay personas que tenemos más capacidad de resiliencia, eso es lo que hoy nos dicen los entendidos, ¿verdad? Esa capacidad que tiene el ser humano de sacar la mejor potencialidad de los momentos más difíciles y encontrarle lo más positivo y aprender de eso y recuperarse y recrear, resignificar lo que le pasa. Sí. Pero no todos tienen esa capacidad y eso tiene que ver, yo sigo sosteniendo que tiene que ver con el carácter, con el temperamento, con las condiciones sociales, claro, con la forma de ser, los valores, los principios que uno maneja. Y eso ayuda muchísimo. Pero si eso no tienen, es muy, muy peligroso para una niña que cuando recibe cierto tipo de maltrato, abuso, muchas veces es la puerta muy grande, y está eso documentado, investigado y estudiado, suele ser la puerta para la trata, es la antesala de la trata de personas, la explotación sexual y toda esta situación del trabajo sexual. Entonces eso está, incluso ya está relevado esos claro, datos, que hay un gran porcentaje de las mujeres que han caído en manos de tratantes o han caído en la prostitución, han estado como criaditas o criaditos, y por esa situación que de desesperación, ante la desesperación y ante el... Desembocó a eso. Y antes a veces, muchas veces decía, me acuerdo algunos testimonios, entre estar ahí y que te sigan violando, abusando uno y salir en la calle y por lo menos te pagan,
Es preferible hacer. Muchas veces ese era el camino, ¿verdad? Claro. Pero nunca han sido felices. Exacto. Y otra cosa, esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? Muchas veces las criaditas terminan cuando no han sabido, no han podido recuperarse esta situación o resignificar esta situación. A veces con sus hijos o sus hijas vuelven a repetir lo mismo. Y en otras cuestiones, cuando hay esa capacidad de resiliencia, es al revés, dice. En los testimonios que me tocó ver, escuchar y compartir, decían, yo prefiero comer tierra, pero jamás enviar a mi hijo como criaditas o como Así criaditas. mismo. Tina, te agradecemos muchísimo que nos compartas tu experiencia justamente. Coincidimos en algo que justamente estábamos mencionando anteriormente, que debe existir políticas serias, ¿verdad? Políticas de Estado serios para plantear esta situación, ¿verdad? No se puede tolerar más niños en situación de criadazgo en nuestro país, sobre todo. El criadazgo debe ser erradicado, es intolerable y atenta contra todos los derechos de las niñas y los niños. Así, muchas gracias a Tina Alvarenga, ella es investigadora y activista social, también en su condición de niña en situación de criadazgo, nos relataba un poco lo que vivía ella en una casa familiar lejos de la suya. Cerramos el bloque y retornamos con más UH en línea. Bueno, continuamos en el tercer bloque en UH en línea. Nos acompaña la licenciada Marta Benítez, directora de Global Infancia. ¿Qué tal, directora? Hola, muy agradecida por la invitación y contenta de estar aquí con ustedes compartiendo el programa. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, que es el tema de criadazgo. En ese término hay todavía mucha ignorancia con respecto a eso. La mayoría de las personas no tienen todavía conocimiento de qué trata, pero en cambio si vos le decís, criadita, criadito, o sea, ¿es así, directora? Sí, realmente el criadazgo es un término casi inventado a partir del término más comúnmente conocido de criadita, ¿verdad? Y era como para darle un nombre a una práctica que estaba tan presente en nuestras vidas, pero de una manera tan invisible y tan naturalizada, en el sentido de que la gente le era como normal ver a lo mejor en algunas casas de familia una niña que estaba en ese lugar tan especial que está en una familia pero no es de la familia, hace tareas domésticas pero no es una empleada doméstica, es decir, está en un limbo. Una niña que tenía que estar en una casa para recibir educación, techo, comida y una familia a cambio de su trabajo. Y eso que ahora lo decimos de una manera tan objetiva y que sigue dándose todavía lastimosamente para muchas personas es considerado un mal necesario. O sea, esto desde hace mucho tiempo que tenemos en Paraguay, me imagino también en otros países. Se habla mucho que es una cuestión cultural, considerando que muchas familias en situación de pobreza, digamos, recurren a este sistema de sostenimiento y envían a su hijo a la capital para que estudien, entre comillas, y puedan salir adelante. Desde Global Infancia ustedes impulsan una campaña contra este sistema, digamos. ¿Hay algún efecto en la sociedad? ¿Hay mayor conciencia de esta situación? Sí, efectivamente, como bien decís, es una práctica que todavía vive en nuestro país, en otros países de la región existió. Sí. En la mayoría de los países de América Latina existió esta práctica, ahora en la mayoría ya es una práctica erradicada debido a la fuerte inversión social que ha desarrollado los diferentes estados para asegurar condiciones de vida digna en todo el territorio. El hecho de que persista todavía el criadazgo en países como Paraguay o Haití, Haití es otro país donde realmente esa práctica es bastante compleja, digamos, es porque todavía no hemos desarrollado niveles de inversión social sostenida ni políticas públicas sociales que posibiliten que las familias puedan resolver sus problemas sin la necesidad de desmembrar a sus miembros. Y desde el 2001 que hemos estado asociándonos con diferentes organizaciones para llevar el mensaje de que no es una práctica que podemos seguir sosteniendo como sociedad si queremos responder a un ideal de dignidad y de equidad entre todas las personas que vivimos en este país. Creo que el esfuerzo que hemos realizado, si bien es un esfuerzo
que se ha sostenido en el tiempo, pero que no ha tenido la misma fuerza en todos estos años, sí ha tenido algunos esfuerzos, algunos resultados. Por ejemplo, el año pasado una persona por Facebook había solicitado en uno de estos grupos una niña para que pueda cuidar a su hijo. La reacción que tuvo las personas que participaban de esa red social fue un termómetro, digamos, para nosotros de que había una reacción social diferente. ¿Por qué? Porque la gente reaccionó de alguna manera en forma negativa en relación a esto, incluso una denuncia a la Fiscalía que generó una reacción desde el Poder Jurisdiccional en relación a este pedido. Entonces hay un cambio en la sociedad, yo creo que principalmente en las zonas urbanas hay una mayor conciencia de que es una práctica vulneratoria de derechos humanos y que no está bien. Directorio, ¿ustedes manejan cifras con respecto a cuántos casos de criadazgo hay en Paraguay? Bueno, en realidad el último estudio que hizo justamente la Dirección General de Estadísticas y Censo, financiado por la Organización Internacional del Trabajo y apoyado por UNICEF, habla de una estimación de 47.000 niñas principalmente. La mayoría son niñas. La mayoría son niñas que existen todavía, que están viviendo en esta condición. Ojalá podamos tener un estudio que se haga más reciente, digamos, que nos permita medir si es que esta cifra ha aumentado, se ha sostenido o ha disminuido. Sería una necesidad que valdría la pena abordar. Ahora, hace meses atrás leíamos de que había una iniciativa para plantear un proyecto de ley a nivel del Congreso a fin de, digamos, hacer un seguimiento más firme, evitar situaciones de violencia, porque sabemos también que muchas veces los chicos que están dentro de este esquema son víctimas de abuso sexual, ¿verdad? Por experiencias que ya hemos tenido en Paraguay. Se avanzó en ese proyecto de ley para, digamos, hacer que CODENI pueda hacer un poco más, tenga mayor presupuesto o forme parte de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. Bueno, se ha avanzado en algunas legislaciones en relación al tema a la figura del maltrato. Hay una ley que es del 2011 que habla de una manera más específica sobre los roles que tienen que tener tanto la CODENI como el sistema de justicia. Pero es una ley que todavía yo creo que falta ser implementada de una manera más efectiva. La Secretaría de la Niñez sé que presentó una propuesta de ley para mejorar el presupuesto de las CODENI, que no avanzó con el ritmo que se necesita avanzar, digamos. O sea, se presentó creo que en el 2000, a principios de 2015, y todavía hasta ahora no tenemos ni siquiera media sanción de esa propuesta legal. Entonces nos encontramos ante un sistema de protección todavía muy débil para responder a las necesidades de protección que tienen los niños y niñas en Paraguay. Principalmente situaciones más complicadas, como es la situación de las niñas y niños que viven en casas, no están en la calle, o sea, no están visibles, y necesitan... Es más difícil saber dónde están. Exactamente. Y se necesita un trabajo sobre todo coordinado con la escuela. Muchos de ellos van a la escuela, entonces es el lugar para comenzar a trabajar con ellos. Con los docentes. Con los docentes y con los niños que están en situación de aula, que es un espacio un poco más protegido, y para llegar a las familias, para ayudar a hacer un trabajo de mantenimiento del vínculo de esas niñas con sus familias de origen, por ejemplo, y en lo posible que vuelvan a su familia o que estén en una familia que efectivamente las proteja y no las explote. Directora, ustedes tienen zonas específicas en donde hay más casos de criadazgo, y el tema es, del criadazgo, ¿hay más niños o más niños? En general, en la experiencia que nosotros hemos tenido, el criadazgo está extendido territorialmente, no hay una zona donde hay mayor migración, digamos, mayor movilidad de las niñas en estas No es en Asunción y Central donde hay mayor concentración. La movilización es de una zona normalmente rural a una zona urbana o semiurbana. Lo que ha habido es un cambio en la familia a donde van las niñas. Por ejemplo, antes iban a familias que están en muy buenas condiciones económicas. Hoy un poco la migración, digamos, va de una familia muy pobre, digamos, a otra familia que está en mejores condiciones, pero tampoco no hay tanta diferencia ya como había antes, ¿verdad? Y sobre todo es un fenómeno que afecta a las niñas, porque son las niñas las que trabajan dentro de la casa realizando tareas domésticas, ¿verdad? Pero también existe un porcentaje de niños que hacen tareas no solamente dentro de la casa, sino
fuera de la casa o muchas veces en talleres mecánicos haciendo tareas de venta en las calles. Teníamos el caso de Vallemí, por ejemplo, de los menores que trabajaban, también llevaban bolsas, o sea, eso también fue un caso muy sonado años atrás. O sea, Sí, bueno. tenemos varias experiencias, diferentes niveles, digamos, de explotación. Así mismo es. O sea, hay muchas todavía. En Paraguay realmente vivimos así como un país con resabios feudales, porque hay situaciones de explotación de niños en nuestros países que realmente son aterradoras. La situación que mencionas de los niños que, digamos, son utilizados para transportar toda la Cargas. materia prima de la cal o para la producción de cal, la producción de cemento, realmente es muy preocupante. Las condiciones en las cuales viven ellos son condiciones realmente deplorables y con una alta mortalidad de ellos. Directora, otro caso que se da también es que generalmente el juez le da la guarda, entonces es como un camuflaje para que, que las instituciones que tienen que reguladoras, digo bien, no se enteran que estas son criaditas. Bueno, en general la mayoría de las situaciones, digamos, legales en las cuales viven las niñas en estas casas son ilegales, en el sentido que no existe una guarda de hecho. Digo, existe una guarda de hecho, pero no de derecho. Es decir, en general no hay ningún juez que esté otorgando o que esté legalizando esta pero existen también situaciones de casos en los cuales los jueces otorgan la guarda a un niño y estas, en vez de ser cuidados como tales, digamos, se convierten en esta condición de criadazgo. También ha existido, y es cierto que no existe suficiente supervisión de las guardas que están proveyendo los propios jueces y jueces principalmente a las familias. Eso A mí un tema que me llamó la atención también fue lo que dijo el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, que había mencionado que Paraguay salió de la lista negra del trabajo infantil. No sé si desde Global Infancia, cómo tomaron, digamos, esa posición de parte del gobierno, si realmente estamos en un nivel, digamos, ya fuera de esa situación. La situación de Paraguay es que la mayoría de no existe trabajo infantil en los sistemas formales. O sea, no vamos a encontrar en empresas, en fábricas. Bueno, principalmente Paraguay lo es un país muy industrializado, que digamos, ¿verdad? Donde existe trabajo infantil más es en el área informal. Y ahí sí estamos en un déficit muy grande, ¿verdad? Igual, estamos en el nivel de Haití de mencionar. Bueno, Haití y Paraguay son los países que todavía conservan la situación de criadazgo, por ejemplo, que es una servidumbre. En ese sentido, Paraguay debería figurar en alguna lista negra, no sé si la que menciona el ministro, pero sí en una lista negra, un país que todavía tiene una importante deuda y un déficit en la reacción y en el abordaje de situaciones de explotación de niños y niñas. Directora, ¿y no te parece que es lo mismo en que una niña esté trabajando de forma en los trabajos domésticos y que también, por ejemplo, un niño esté lustrando botas? Porque ahí en el Palacio de Justicia cada vez más hay niños y haciendo una comparación viene a ser otra vez casi lo mismo. Y tiene que ver con esta todavía naturalización con la cual vemos que un niño tenga que estar trabajando para sostenerse. Todavía culturalmente vemos como algo positivo que un niño tenga que cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de autosostenerse y sostener a sus familias, porque todavía vivimos en una situación donde un alto número de compatriotas viven en una situación de pobreza, de una pobreza extrema, donde, digamos, dependen de todos sus miembros para conseguir el sustento diario, ¿verdad? En un país que tiene una altísima importación de soja, por ejemplo, estamos en los primeros niveles de exportación de alimentos, pero sin embargo casi 700.000 paraguayos hoy comen una vez al día, por ejemplo. Y esas son situaciones que realmente no podemos tolerar como país, porque no somos un país pobre, porque sí somos un país desigual y muy injusto. Ahora, para redondear, si vamos a establecer algunos ejes de solución a esta situación, tomando la experiencia de otros países, ¿qué podemos decir? O sea, en líneas generales, ¿cuáles serían los ejes para que, digamos, Paraguay pueda erradicar o reducir la cantidad de niños en situación de criadazgo? Lo primero que tenemos que hacer es conocer dónde están. Ya sabemos que sus condiciones no son muy buenas. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a un sistema de protección que hoy todavía es muy débil, o sea, todo lo que son las CODENIS, los consejos municipales, y también tenemos que invertir sostenidamente en políticas públicas, salud, educación, vivienda,
generar oportunidades de mejoramiento de los ingresos de las familias en situación de pobreza y servicios de atención focalizados cuando estas familias están pasando por una situación compleja en la familia, como la muerte de la madre, situaciones de crisis familiares, de manera que puedan obtener ayuda para que sigan unidos y sigan fortalecidos como familia. Eso es lo que necesitamos, y necesitamos que sea una inversión sostenida en el tiempo. Para darles una pauta pequeña, lo que nosotros invertimos en Paraguay es 1/3 de lo que invierte en Uruguay. Uruguay es un país que tiene la mitad de nuestra población. Para que nos demos cuenta del déficit que tenemos en la inversión social en nuestro país. Y bueno, Roberto, licenciada, queda mucho por hablar. Claro. Es un tema que queda corto, pero ella nos comentó muchas cosas que nosotros no sabíamos, y vamos a continuar con más invitados en el próximo bloque. Sí, le agradecemos, licenciada, por estar con nosotros, y bueno, seguiremos debatiendo este tema, y realmente ojalá que las autoridades del gobierno puedan tener en cuenta estas recomendaciones y pueda aumentar la inversión social, que es una de las patas, digamos, uno de los ejes para poder reducir esta situación. Así mismo, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado y sobre un tema tan complejo, y decirnos más como un mensaje final de que el Estado paraguayo solo no va a poder con este problema. Necesitamos la unión del Estado, de la sociedad civil, para asumir los desafíos que tenemos en garantizar los derechos de los niños y niñas en nuestro país. Muy bien, le agradecemos a la licenciada, y bueno, seguimos el próximo bloque con otro de nuestros invitados. Seguimos en el cuarto bloque de UH en línea. Estamos en compañía del diputado Aldo Vera. Él es de la Comisión de Equidad Social y Género. Y bueno, está con nosotros Virgilio para que nos pueda hablar más desde la óptica parlamentaria de cómo están, digamos, observando toda esta problemática de criadazgo. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un gusto de estar con ustedes y compartir este espacio que considero yo que es pionero. De alguna manera ustedes están explorando una parte que digital es muy interesante, sí, y que se plantea como el futuro de las comunicaciones, ¿verdad? O sea, de verdad muy agradecido por la invitación, reitero, y muy contento por formar parte de este proyecto. Diputado, siempre nosotros los paraguayos parece que cuando ocurren algunas situaciones que nos golpean, reaccionamos. Tuvimos varios casos, digamos, muy sonados y que fueron publicados a través de los medios de comunicación, y que generaron muchas críticas a nivel de la sociedad. Desde el Congreso, ¿cómo ustedes observan toda esta, digamos, esta cultura del criadazgo que persiste en el país, que según nos decía la licenciada de Global Infancia, Paraguay con Haití siguen sosteniendo esta situación, digamos? Mira, la verdad que tiene varias aristas tu pregunta, y entiendo yo que es muy compleja. Vamos a tratar de ordenar un poco los tantos, ¿verdad? Primero y principal, yo creo que puedo hablar a nivel personal, particular probablemente, y hasta inclusive con cierto atrevimiento hablar en nombre de mi bancada, que nosotros somos 2 diputados, ¿verdad? Pero después ya se vuelve un poco más complicado tener una postura o expresarse en nombre de la Cámara, ¿verdad? Por ser un cuerpo colegiado tan amplio, ¿verdad? Nosotros en particular entendemos que la problemática del criadazgo requiere reformas, ¿verdad? O en todo caso requiere aplicación de parte de las instituciones responsables de luchar contra este flagelo, ¿verdad? Nosotros tenemos 1 de cada 5 personas que trabajan en el ámbito doméstico que son menores de 16 años. Eso es muy fuerte. Se hablan según cifras, ¿verdad? Y con eso nos contamos probablemente del subregistro, hablamos de 40, 50 mil niños que están trabajando en esa situación, ¿verdad? 47.000 en realidad. Pero supongamos que esas cifras son reales, es una cifra altísima, ¿verdad? O sea, los niños no deberían estar ningún niño en la humanidad debería estar canjeando trabajo por un plato de comida o por educación, ¿verdad? Eso de por sí ya es un despropósito, no tendría que ser así, ¿verdad? Y las instituciones deberían hacer su parte en ese sentido. Una acotación, diputado, para mí, como decir, tomando tus palabras, de despropósito. Cada año el gobierno invierte millones de dólares en programas sociales para reducir la pobreza. Sin embargo, tenemos 47.000 niños en esa situación. O sea, realmente es un despropósito que
Gastamos mucho dinero en programas sociales, sin embargo, persiste la situación. Bueno, la verdad que tu pregunta ataca de alguna manera, por no decirlo que es lo más importante, es uno de los meollos del tema. Si logramos desenredar esa pregunta, yo creo que nos acercaríamos mucho a las soluciones. Nosotros hace poco asistimos a la presentación del informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas y hablaba de un sombrío panorama para la juventud en general en nuestro país. ¿Por qué hablo de sombrío panorama? Porque sus oportunidades, tanto laborales y educativas, están muy comprometidas por la falta de inversión focalizada en los jóvenes y en los niños. Entonces, si no hay una inversión focalizada, rápida, vamos a transitar los próximos 30 años de bono demográfico en el que la mayor parte de la población va a ser joven, entre 15 y 60 años, que es económicamente activo, ¿verdad? Vamos a transitar con muchísimas dificultades y nos vamos a acumular para el futuro. O sea, si esa gente no puede tener seguridad social, no puede aportar y no puede jubilarse, va a ser una carga para los que vienen detrás de esta generación. Ahora, a partir del lugar de ustedes, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede fomentar? ¿Qué leyes pueden hacer? Si es que existen, o hacerlas cumplir. Y a ver, yo creo que en ese sentido nosotros como poder político no podemos de ninguna manera sacarle la responsabilidad al problema, ¿verdad? En ese sentido yo creo que hay que abordar el problema como todo el Estado. ¿A qué institución le corresponde qué cosa, verdad? Yo creo, entiendo que la Cámara de Diputados o todo el Parlamento en sí ha cumplido con su parte de la tarea. ¿En qué sentido? Nosotros les hemos asignado presupuesto de alguna manera importante a todos los planes sociales. Nunca nos hemos opuesto, pero a la hora de la aplicación o a la hora de planificar y aplicar, que es la parte que a nosotros no nos corresponde, es donde probablemente hayan las falencias, o a la hora de priorizar. Entonces, ¿quién es el que debe priorizar? Y debe priorizar este Ejecutivo por sobre todas las cosas, a qué sectores va a responder. Yo considero que un paso importante que se ha dado es que ha cambiado el estatus del Viceministerio de la Juventud, que era un Viceministerio de la Juventud, y se ha convertido en un Ministerio de la Juventud, ¿verdad? O sea, tiene otro estatus en este momento, pero igual las políticas tienen que integrar y tienen que ser más complejas, más abarcantes y mucho más focalizadas, insisto yo, en ese tema, en los niños, ¿verdad? Porque finalmente cuando llegan a la adolescencia, ya sin haber estudiado o con falencias de tipo fisiológico, incluso por no haberse alimentado correctamente, es muy poco lo que ya podemos hacer, ¿verdad? En ese sentido tendríamos que, como sociedad, y no es una pregunta que solamente le tenemos que hacer a uno de los poderes del Estado, porque si no terminamos más tarde o más temprano quejándonos de la violencia, ¿verdad? O del motochorro, y no le culpamos a quienes fueron responsables de que esos jóvenes hayan salido de la educación, ¿verdad? Diputado, se habla mucho también de hay algunas ideas de potenciar las CODENIs. Sí. Inclusive algunos sostienen la posibilidad de sacar CODENIs de los municipios Uh-huh. y pasar a la estructura de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. ¿Eso es factible? ¿Va a ayudar en algo? ¿O cuál es el camino, digamos, para contrarrestar esta situación? Mira que la situación de las CODENIs es una autocrítica que nosotros tenemos que hacernos. Hubo un momento en la vida institucional de la República donde se le tiró el fardo a las municipalidades, ¿verdad? Sí. Se descentralizó, pero sí, sin los recursos. Al suceder eso, ¿qué le pasa a las CODENIs? Los jueces le piden informes socioambientales, le piden un montón de cuestiones y las CODENIs no tienen cómo responder, Claro. no tienen trabajador social, no tienen nada. Registra denuncias de casos de niños golpeados, Sí. violentados, Sí. pero el acto, la actividad que ellos pueden hacer es limitado. Sí. Justamente como mencionó usted, por Sí. recursos, por Sí. cualquier otras cuestiones o por falta de recursos humanos, Sí. ¿verdad? Que no tiene ese alcance que debería para brindar. Y yo esa considero asistencia. yo también, esto a modo muy personal, de que esa visión es muy perversa también, porque es la versión más punitiva de la cuestión. Porque en vez de trabajar nosotros el componente preventivo por sobre todas las cosas y poner todos los huevos en la canasta preventiva, estamos tratando de invertir en el después.
una vez que ya ligaron, una vez que ya se fueron, Claro. una vez que ya salió de Una su casa, reacción, digamos, ex posterior. post sería, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que fortalecer que, por ejemplo, una de las medidas, eso decían el otro día, una de las medidas para evitar el embarazo infantil, por ejemplo, que cada vez tenemos más niñas de entre 14 y 10 años que se embarazan, es mantenerlas en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo la comunidad educativa? ¿Qué está haciendo el Estado paraguayo en su colectivo o en su totalidad para evitar que los niños, dónde están las becas para los niños? ¿Por qué las becas por qué no hay comedores? ¿Por qué no hay becas? ¿Por qué no hay todo un sistema que les sostenga en la educación? Las tasas de deserción son muy altas en la educación inicial y en la educación media, siguen siendo altas. Eso ocurre justamente también cuando un niño en situación o una niña en situación de criadazgo se pasa trabajando en la casa donde vive y luego cuando va a cumplir el horario escolar ya no tiene fuerza Ya para no tiene, nada y termina en la deserción porque justamente ya físicamente no aguanta. Pero vayamos al origen de por qué necesita por qué su madre consiente que la niña termine en una casa de familia para poder estudiar. Exacto. La intención es noble, Justamente, pero así la mismo. causa es la más innoble de todas, porque es la carencia, la falta de oportunidades, el padre que no puede trabajar, familias monoparentales, principalmente son familias monoparentales, donde el padre está ausente, no existe, y la madre no tiene la capacidad de sostener a esos niños. Entonces, ¿dónde están las políticas sociales que tendrían que contener esa parte, ¿verdad? Yo no digo que no puedan haber hogares sustitutos, que no puedan haber familias de acogida, que no puedan haber todas esas cuestiones que son instituciones muy nobles y que se pudieran implementar, ¿verdad? Pero que no sea a cambio de trabajo. Que, O sea, que sea falta en otro una régimen. coordinación también, a mi entender, Virgilio, diputado, de parte de las instituciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, que identifique, o sea, como nos decía la gente de Global Infancia, es difícil identificar porque no son visibles. Sí. Solamente a través de las encuestas se sabe cuántos chicos están en esa situación. No sabemos también si son maquillados, Exacto. quiénes realmente cuentan la verdad, ¿verdad? En una encuesta. Identificar y que los programas sociales, digamos, se centren en esas familias. O sea, Exactamente, tendría que ser por ahí tendría que pasar el esfuerzo. Y un esfuerzo, y fíjate vos, estamos hablando de una población muy grande, estamos hablando de 40, 50 mil personas, si es que es real. Sí. Entonces, ¿cuánto nos costaría 50 mil personas más en el sistema educativo tiempo completo? No, acá nosotros armamos un escándalo cuando alguien dice vamos a pagarte Tecoponá y compañía. Y probablemente Tecoponá sea el último hilo de salvación que tienen algunos niños, porque es una transferencia condicionada que le obliga de alguna manera a estar en el sistema educativo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, claro, es el juego de la política, ¿verdad? En el gobierno pasado satanizaron y en este gobierno no pueden hacer crecer porque justamente están atados por su propia crítica del periodo pasado. Entonces, es complicada ese juego perverso que se arma siempre en detrimento del más débil, lastimosamente. y terminan Y termina perjudicando, pagando o sea, el sí. niño que, como nunca, le cabe la acepción de inocente. Así mismo. Bueno, Virgilio, un tema muy interesante. Te agradecemos mucho, diputado, por tu óptica, ¿verdad?, de la situación, y ojalá que realmente podamos tener leyes que puedan ser más duras, digamos, con las familias que mantienen en esas condiciones a los menores, y que realmente que se pongan todas las instituciones a trabajar juntas, Así ¿verdad? mismo, desde el Poder de Estado también, que hayan políticas que impulsen, ¿verdad? Digamos, oportunidades para desterrar esto, porque es realmente, esto es condenable, Así mismo. condenable mientras tengamos una mentalidad, digamos, Mientras siga siendo explotadora, normal, digamos, en nuestra sí, sociedad. explotadora y que sea admisible socialmente, esto va para rato. Y principalmente que los esfuerzos estén centrados, entiendo yo, en la prevención, ¿verdad? De hecho, agradecerles por la invitación a las órdenes. Yo creo que este es un tema que es apasionante y debemos abordarlo con la seriedad que corresponde, porque finalmente está comprometido en ello nuestro futuro, ¿verdad? Nosotros como generación vamos a depender de que esos niños estén trabajando y produciendo para sostener nuestra economía, ¿verdad? Para cerrar, entonces, te comprometemos para que tomes como bandera esta iniciativa para ir trabajando. Digamos, cualquier cosa, hacer un seguimiento. Hacer un aquí de última seguimiento. hora. A las órdenes, y de verdad mi compromiso en ese sentido se reafirma cada vez que tengamos que salir a luchar por estas cuestiones. Gracias.
Estuvo con nosotros el diputado Aldo Vera y bueno, seguimos en UH en línea. Estamos en el último bloque de UH en línea. Tuvimos invitados muy interesantes en esta ocasión. Hablamos justamente del criadazgo desde el punto de vista experiencial. También nos acompañó Tina Alvarenga en ese sentido para contarnos un poco su experiencia, ¿verdad? Con ustedes charló la gente de Global Infancia y también un diputado, sí. ¿verdad? Me parece súper interesante y que también nos llama un poco a reflexionar sobre este drama, ¿verdad? 47.000 niños en situación de criadazgo en Paraguay, ¿verdad? Justamente llamando un poco a una política de Estado más serio, ¿verdad? Para poder aplicar, reducir o desterrar, si es posible, ¿verdad? Esta práctica en nuestro país, que es socialmente aceptada. Y uno de los temas que nos queda también es que Paraguay siempre está casi en el mismo nivel de Haití. En esta situación, Paraguay y Haití mantienen esta condición, nos decía la responsable de Global Infancia. Y el diputado también nos habló sobre cuestiones legislativas, sobre la necesidad de enfatizar y hacer un trabajo más coordinado para que se pueda focalizar en las familias que están en condición de pobreza. Y sobre todo comprometerles también como autoridad, ¿verdad? Que tome cartas en el asunto, porque es fácil analizar, todos sabemos a veces la fórmula, ¿verdad? Pero quien ponga la mano en el arado es el tema, ¿verdad? Y siempre nos escandalizamos cuando ocurren casos. Que es lo peor. Ahí parece que la sociedad paraguaya dice, mira, esto está sucediendo. Esta es una cuestión cultural, ¿verdad? Que pero después de todo el desastre empezamos mira, esto teníamos que haber hecho, ¿no? Pero falta también una organización y coordinación entre las instituciones que trabajan con respecto a los casos de niñez. Porque siempre los jueces de la niñez dicen, le critican a la Secretaría de la Niñez, la Secretaría de la Niñez a la CODENI, después a su vez a la Defensoría de la Niñez, pero no, es que ellos trabajan conjuntamente para erradicar este mal. O sea, cada uno otra vez trabaja por su parte. Y sucede en todas partes eso, ¿verdad? Cuando no hay una política seria, ¿verdad? ¿Disfrutaron del programa? Sí, muy bueno realmente, y es un problema que hay que seguir siempre hablando sobre el tema, tanto en el diario, hacer análisis y tratar de nuestro rol de periodistas de contrarrestar esta situación. Así mismo es, y decía la representante de Global Infancia que esta es una lucha de partes, ¿verdad? Desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de las personas, ¿verdad? Que desde la sociedad civil, ¿verdad? Que justamente debe ser consciente de que esta práctica ya no tiene que ir más. Bueno, cerramos el programa, le agradecemos a todos los que nos estuvieron siguiendo en UH en línea y esperamos que el próximo también toquemos un tema interesante. Sí, ¿verdad? Creo que vamos a hacer una secuencia, ¿verdad? De estas problemáticas. Entonces, la cita obligada es los jueves, de 11 a 12. De 11.